El día de hoy iniciaremos el estudio de un nuevo tema del contenido del programa de Historia de Honduras de 9º grado. El tema se denomina Los Chorotegas. Acompáñame a visitar esta interesante cultura en donde podremos visualizar los avances, desarrollo y características que hacen de este grupo chorotega un grupo especial en el área mesoamericana y área intermedia. A lo largo de esta clase quiero que contestes la siguiente interrogante. ¿Qué tanto conoces tú de los chorotegas? Acompáñame a explorar esta rica cultura. Como contenidos básicos tenemos la ubicación geográfica, sus rasgos históricos, características socioculturales y políticas, lo que nos ayudará a describir las principales características de este grupo étnico. Para efectos ilustrativos, tomaremos algunos mapas posteriores a la época prehispánica para ubicar claramente por país los lugares donde se ubicaron los chorotegas. Iniciamos con El Salvador. En El Salvador se ubicaron en la zona oriental del país. En este caso abarcaría los territorios actuales de La Unión y San Miguel. En el caso de Honduras, se ubicaron en la zona correspondiente a los departamentos de Choluteca, La Paz y una presencia mínima en el departamento del Paraíso. En el caso de Nicaragua, se ubicaron en la zona noroccidental, en la zona que comprende los departamentos de Chinandega y León. Posteriormente, los chorotegas se trasladaron hacia tierras más al sur, recibiendo la influencia intermedia andina, ubicándose en Costa Rica en los actuales territorios de Guanacaste y la península de Nicoya. Es decir, si ustedes ven la ubicación, se encuentra cercana a la vertiente del Pacífico. Hablemos ahora un poco de sus orígenes. Hay dos teorías. Una de ellas plantea de que los chorotegas era un pueblo pacífico que se estableció en el Valle de México, pero producto a las guerras, enfrentamientos y la caída de Teotihuacán, deciden trasladarse hacia tierras más seguras al sur del continente, realizando emigraciones por toda la vertiente del Pacífico y ubicándose en zonas que no eran tan conflictivas con los grupos mesoamericanos y andinos e intermedios existentes. La otra teoría plantea que ellos se vieron obligados a emigrar por las condiciones en que vivían sus poblados, es decir, los mismos grupos mesoamericanos los fueron excluyendo y fueron llegando a zonas de mayor seguridad y donde podían desarrollar a plenitud sus actividades productivas. Veamos algunos rasgos culturales. Si ustedes ven la imagen pueden ver que su vestimenta está basada en la tusa que es la concha que protege el maíz. Las mujeres utilizaban dos prendas de vestir mientras que el hombre utilizaba una en la parte inferior. También decoraban su vestimenta con vinchas. En el caso del hombre la vincha portaba plumas de aves de la zona de llamativos colores, mientras que la mujer utilizaba vinchas con dibujos de rayas, círculos, puntos que adornaban su belleza natural. Las construcciones que desarrollaban eran de madera y de paja, con pisos de barro, eran bastante apegados a la familia, de manera que sus matrimonios se centraban en la monogamia, en donde la mujer mandaba en la casa, pero el hombre mandaba en la comunidad. Por otro lado, dentro de su gastronomía podemos mencionar los productos fabricados de maíz, entre ellos los tamales, las empanadas, el atol o bebidas embriagantes como el chimbirri que se utilizaba en las festividades del pueblo. Si ustedes ven la imagen pueden observar los instrumentos musicales que están decorados con animales, plantas y en algunos casos también con imágenes de dioses dependiendo de la ceremonia que se realizara. También podemos decir que los chorotegas tenían un sistema judicial muy severo, en donde aquella persona que cometía un delito o infringía la ley, era atado a la par de la casa de la persona afectada y era la misma sociedad la que juzgaba si esta persona podía seguir viva o no. Veamos las actividades económicas que realizaban los chorotegas.
Tenemos la agricultura. En primer lugar, hay que hacer mención de que la tierra era comunal. No se podía heredar, no se podía cambiar, ni se podía vender. Simplemente el producto de la tierra sí podía servir para el comercio. Es más, hay evidencias de que los chorotegas poseían el monopolio del nance, el cual lo utilizaban para intercambiar con los nicaraos este producto por el cacao, ya que los nicaraos tenían el monopolio de este. La actividad agrícola pues se centraba en la participación de la familia en las diversas actividades y el usufructo se distribuía entre la comunidad. También realizaban una pesca artesanal de subsistencia y cacería de los animales de la zona. Hay que hacer mención que estas actividades las hacían a lo largo del año dependiendo la temporada en que se podrían realizar. Pasemos ahora a ver un video acerca de lo que es la cerámica, que es una de las actividades más fuertes del grupo chorotega. La cerámica chorotega hoy en día sigue vigente, es decir, hay comunidades en el Guanacaste y en Nicoya que todavía fabrican objetos de cerámica utilizando las técnicas tradicionales heredadas de generación en generación. Se utiliza un tipo de arcilla que obtienen en unas minas llamada la iguana, que es exclusiva de la zona, con características que hacen que el barro sea muy consistente. Una vez que el barro se ha logrado alcanzar la textura adecuada, se pone a secar para que adquiera consistencia. Una vez secado, se inicia la decoración. Para ello utilizan tintas naturales, utilizando colores propicios para la decoración, siendo los más usados el negro, el gris y el rojo, y en algunas ocasiones el blanco. También es importante mencionar que una vez que han decorado el producto, pues lo que se hace es que el producto se introduce en un horno y de esta manera ya sale preparado para ser utilizado en el comercio chorotega. Los artesanos viven en esta zona de esta actividad productiva y le genera grandes riquezas, ya que es una actividad de mucha calidad y mucha estética. Pasemos ahora a ver un poco lo que es la organización política del grupo chorotega. Aquí tenemos la imagen del cacique. En este caso, el cacique podía desempeñar como máximo líder de la comunidad chorotega dos actividades esenciales. Una como sacerdote, en donde era el enlace entre el pueblo y los dioses, y la otra como guerrero. Por lo generalmente el cacique era designado por la comunidad de ancianos y era este el encargado de defender al pueblo en caso de guerra. Si fracasaba en sus pretensiones, sencillamente el cacique era asesinado. Veamos un poco más acerca de la organización política y las clases sociales que se fueron dando. Hay que hacer mención que estas clases sociales se dividen en dos. Una clase social de élite, que se encargaba de las actividades administrativas, políticas y religiosas, y una clase social de mayor importancia a nivel político, pero sí de importancia a nivel económico, que eran los artesanos, agricultores y los esclavos que forman parte de esta segunda clase. En el caso de los caciques, pues ya hacíamos mención que ocupaban actividades políticas, religiosas y en algunos casos también como guerreros. Los ancianos, que es la siguiente clase social, pues se dedicaban a lo que era llevar el ordenamiento de las actividades religiosas. Podían servir como jueces, podían servir como enlace entre el cacique y el pueblo. Luego tenemos los gobiernos comunales, que eran los que se encargaban de manejar las actividades dentro de la comunidad, ya fueran rituales, fiestas o la actividad productiva en los campos. Posteriormente tenemos el pueblo común, que era el que sostenía realmente la organización chorotega, ya que era la clase productiva en las actividades que ya habíamos mencionado. Y por último tenemos los esclavos, que podían surgir de dos formas. Una, personas que habían cometido delitos dentro de la comunidad, o dos, como prisioneros de guerra, que eran utilizados para los sacrificios. Veamos ahora qué vamos a hacer como tarea para afianzar los conocimientos que hemos adquirido. Vas a investigar cómo está estructurada
el grupo étnico chorotega en la actualidad. También elaborará junto a tus compañeros un mural que muestre la riqueza cultural de los chorotegas. A través de esta clase hemos logrado describir las principales características del grupo étnico chorotega, reforzando los contenidos de su ubicación geográfica, rasgos históricos y características socioculturales y políticas. Muchas gracias.